El sol en Acapulco no pide permiso, se impone. Cae a plomo sobre la bahía de Caleta y Caletilla, blanqueando la arena hasta hacerla doler a los ojos y cociendo el aire hasta convertirlo en una sopa densa y salada. Es un calor que se pega a la piel como una segunda camisa sudada, que aplasta los ánimos y ralentiza el tiempo. En este escenario de belleza brutal y pereza turística, la vida de Santiago Morales, a sus 48 años, era un ritual tan inmutable como la marea. Cada mañana, el sol lo encontraba colgando sus hamacas, un estallido de colores vibrantes, amarillo canario, azul eléctrico, rosa mexicano, que prometían un descanso que él jamás conocía. Estas hamacas, tejidas con la paciencia de un santo, eran su vida, su chamba, y la fachada de una existencia que se deshilachaba en silencio, hebra por hebra, con la misma lentitud con la que el sol recorría el cielo acapulqueño. Santiago, o Santi, para los pocos que se molestaban en usar su nombre, era una pieza más del paisaje. Su piel, curtida por décadas bajo el mismo sol implacable, tenía la textura del cuero viejo, y las arrugas alrededor de sus ojos eran mapas de miles de sonrisas forzadas y miradas entornadas hacia el horizonte. Se movía con una economía de gestos, producto de la fatiga crónica y el calor. Para los turistas de fin de semana, era el señor de las hamacas, una figura anónima y servicial a la que le regateaban unos cuantos pesos antes de desaparecer. Para los demás vendedores y pescadores, era simplemente Santi, un tipo tranquilo, de pocas palabras, honesto hasta la médula, y por eso mismo considerado un poco pendejo. Nadie sospechaba la tormenta que se gestaba detrás de su mirada cansada, la inteligencia filosa que se ocultaba tras su aparente simpleza, una capacidad de observación que registraba cada detalle de la vida oculta del puerto. Su rutina era un círculo perfecto y asfixiante. Despertaba antes del amanecer en su pequeña casa de la colonia Emiliano Zapata, un laberinto de concreto sin pintar y techos de lámina lejos del glamour de la costera. Un café amargo y un pan duro eran su combustible para la larga jornada. Tomaba 2 autobuses destartalados, oliendo a diésel y a humanidad, para llegar a la playa. Montaba su puesto, una estructura simple de palos y una lona, y comenzaba la espera. El día transcurría entre el pregón monótono de su oferta: «Llévela, llévela, la hamaca fresca, para el descanso, patrón», y el murmullo constante de las olas. La venta era un juego de azar. Algunos días buenos le daban para la semana, pero la mayoría eran una lucha por juntar lo suficiente para la comida y las medicinas que se acumulaban en la mesita de noche de su hija. La motivación de Santiago tenía un nombre y una sonrisa que se apagaba día con día: Sofía. Su única hija, de apenas 10 años, era el eje sobre el cual giraba su universo entero. En su cartera llevaba una fotografía gastada por el roce de sus dedos, una imagen de Sofía en la playa, con el cabello revuelto por la brisa y una sonrisa tan brillante como el sol de mediodía. Esa foto era su ancla y su tormento. Cada vez que la miraba, el recuerdo de su risa, una cascada de campanitas que antes llenaba la casa, se convertía en un eco doloroso. Ahora, la casa estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por la tos seca de la niña y el zumbido del viejo ventilador que luchaba inútilmente contra el calor. La vida de Sofía se escurría como arena entre sus dedos y Santiago sentía el peso de cada grano que caía. El diagnóstico había caído sobre ellos como un rayo en cielo despejado, una forma rara y agresiva de leucemia. Las palabras del doctor en el hospital público fueron un laberinto de términos médicos que terminaban en un callejón sin salida. La única esperanza era un tratamiento carísimo, un trasplante de médula en una clínica privada de la Ciudad de México. El costo era una cifra astronómica, un insulto a su realidad: 6 millones de pesos. Para Santiago, que vivía al día, esa cantidad era tan inalcanzable como la luna. Se sentía atrapado en una pesadilla, vendiendo trozos de cielo tejido mientras su propio cielo se desplomaba. La desesperación era un animal agazapado en su pecho, creciendo con cada factura médica, con cada nueva palidez en el rostro de su hija. La moralidad, la honestidad que siempre había sido su estandarte, se estaba convirtiendo en un lujo que ya no podía permitirse.
A pesar de su apariencia de hombre común, Santiago poseía una habilidad secreta, forjada en años de observar desde la periferia. Conocía las mareas ocultas de Acapulco, las que no aparecen en las postales. Sabía qué policías locales recibían su mordida de los puesteros, qué lancheros transportaban paquetes sospechosos al anochecer y quiénes eran los halcones, los jóvenes vigías del cártel que se disfrazaban de vendedores de chicles o limpiaparabrisas. Veía la red de poder y miedo que se extendía bajo la superficie turística, una telaraña controlada por el cártel independiente de Acapulco, el SIDA. No conocía los nombres de los jefes, pero reconocía a sus soldados, hombres como el Silencioso, un sicario de bajo perfil cuya presencia siempre anunciaba que algo malo estaba por suceder. Esta sabiduría callejera, este conocimiento del ecosistema criminal, era inútil para vender hamacas, pero era una herramienta que él no sabía que poseía. Al final del día, cuando el sol por fin se rendía y teñía el océano de tonos naranjas y púrpuras, la belleza del crepúsculo solo acentuaba su miseria. Mientras los turistas aplaudían la puesta de sol, Santiago contaba las pocas monedas y billetes arrugados, una suma que nunca era suficiente. El peso de la impotencia lo encorvaba más que las horas bajo el sol. Regresaba a casa y encontraba a Sofía dormida, su respiración superficial, su pequeño cuerpo frágil perdido en la cama. Se sentaba a su lado, en la penumbra, y le acariciaba la frente, sintiendo la fiebre que la consumía lentamente. En esas horas, silenciosas, la pregunta se repetía en su mente como una letanía infernal. ¿Qué no haría un padre por salvar a su hija? La respuesta lo aterraba, porque sentía que la frontera entre el hombre que era y el monstruo en que podía convertirse se estaba borrando. La jornada concluía como siempre, con más hamacas en el hombro que billetes en el bolsillo. El sol se había disuelto en el Pacífico, dejando un cielo magullado de violetas y naranjas. Santiago no se dirigió a la parada del autobús, sino que tomó un desvío hacia la parte trasera del muelle, una zona que los turistas nunca veían. Aquí, el olor a pescado fresco era reemplazado por el hedor a vísceras en descomposición y agua estancada. El aire era denso, cargado de salitre y del zumbido de los mosquitos. Su destino era una pequeña bodega de ladrillo, carcomida por la humedad, donde guardaba su mercancía para no tener que cargarla todos los días en el transporte público. Pagaba una renta miserable a un viejo pescador que se hacía de la vista gorda. Era un lugar olvidado, un pequeño punto ciego en el ajetreado mapa de Acapulco, y por eso mismo, perfecto para sus necesidades. Fue entonces cuando lo vio. Un sedán negro, de vidrios polarizados, estaba estacionado con el motor en marcha junto a la bodega, una pantera de acero y lujo completamente fuera de lugar en ese callejón de miseria. Apoyado en la portezuela, de espaldas a él, un hombre hablaba por teléfono. Santiago lo reconoció al instante. Era el Silencioso, un tipo conocido en el bajo mundo del puerto. No era un jefe, pero era uno de esos perros de ataque que los jefes usaban para el trabajo sucio. El hombre gesticulaba con furia, su voz un siseo contenido pero letal. Santiago, oculto tras un contenedor de basura oxidado, pudo pescar fragmentos de la conversación. Es una puta fortuna. Mañana a primera hora. No me chingues. Es tu responsabilidad. De pronto, el Silencioso colgó, golpeó el techo del coche con el puño y se metió de un salto. El auto arrancó con un chirrido de llantas y desapareció, dejando tras de sí solo el eco de su prisa y una nube de polvo. El silencio que quedó era pesado, antinatural. Santiago esperó un minuto, con el corazón martilleándole en el pecho. Algo no estaba bien. Se acercó con cautela a la puerta de la bodega, y entonces lo notó. El candado, un pesado bloque de hierro que él mismo había comprado, no estaba cerrado. Colgaba del pestillo, pero la barra no había sido asegurada. El silenciente, en su apuro o en su furia, se había olvidado de asegurarlo. Una ola de frío recorrió la espalda de Santiago, un presentimiento que era una mezcla de miedo y una extraña, electrizante curiosidad. Pudo haberse dado la vuelta, colocar bien el candado y marcharse a casa, a su vida de siempre.
Pero la imagen de Sofía, pálida en su cama, se superpuso a la puerta mal cerrada. Empujó la lámina de metal, que se quejó con un chirrido largo y lastimero, abriendo una rendija de oscuridad. El interior olía a encierro, a salitre viejo y a la leve fetidez del moho. La única luz era un delgado rayo del atardecer que se colaba por la puerta y pintaba una línea dorada sobre el suelo de tierra apisonada. A un lado estaban sus hamacas, apiladas y cubiertas con un plástico. Al otro, el desorden habitual: redes de pesca rotas, cajas de madera vacías, un par de remos viejos. Santiago entró, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en el haz de luz. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada crujido de la estructura era un presagio. Recorrió el pequeño espacio con la mirada, buscando algo fuera de lo común, algo que explicara la visita de un sicario del SIDA a su humilde almacén. No buscaba problemas, solo una explicación, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su vida. Y entonces la vio. Detrás de una pila de cajas de pesca que olían a carnada seca, había una maleta. No era una maleta vieja y polvorienta como el resto de las cosas. En la bodega, era una maleta de lona negra, deportiva, de aspecto moderno y caro. Estaba limpia. No pertenecía a ese lugar. El corazón de Santiago dio un vuelco. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal dormido que pudiera despertar en cualquier momento. La empujó con la punta del pie. Era pesada, increíblemente pesada. Un sudor helado comenzó a perlar su frente. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que no debía tocarla. Sabía que debía cerrar la puerta, poner el candado y olvidar lo que había visto. Pero la imagen de su hija, la cifra imposible del tratamiento, se lo impedía. La desesperación es una llave que abre puertas que la prudencia mantendría cerradas para siempre. Con manos temblorosas, se arrodilló y tiró del cierre metálico. El sonido del zipper rasgando el silencio de la bodega fue como un grito. Abrió la maleta. Por un instante, su cerebro no pudo procesar la imagen. No era ropa, no eran armas, eran paquetes, docenas de paquetes, rectangulares, envueltos en plástico transparente perfectamente alineados, billetes de $100, verdes, compactos, inodoros. Una cantidad de dinero que solo había visto en las películas. Se sentía irreal, como un sueño febril. Extendió una mano temblorosa y tocó uno de los paquetes. Era sólido, real. El poder que emanaba de esa maleta era casi físico, una energía oscura y seductora que le prometía todo lo que anhelaba y le amenazaba con todo lo que temía. Era la respuesta a sus plegarias y su sentencia de muerte. Todo en el mismo lugar. El pánico inicial dio paso a un cálculo febril, una matemática de supervivencia que su mente ejecutó a la velocidad de la luz. Agarró uno de los paquetes. Una faja de papel lo envolvía, con la cifra impresa. $10,000. Hizo una cuenta rápida, casi sin respirar. 10 paquetes por fila, quizás 10 o 12 filas por capa, varias capas. La cifra que explotó en su cerebro fue obscena, monstruosa. Millones. Eran $6 millones, quizás un poco más. Comprendió de inmediato lo que era: el pago por un cargamento, la recaudación de la plaza, la sangre y el sudor del negocio del cártel. Dinero que el silencioso debía custodiar solo por una noche. Dinero que, si faltaba, sería buscado con la furia de un ejército. Y en ese preciso instante, el miedo a la muerte chocó de frente con la certeza de la muerte de su hija. La balanza, que durante toda su vida se había inclinado hacia la honestidad y el miedo, comenzó a moverse. Arrodillado en el 1900 polvo, Santiago Morales dejó de ser un vendedor de hamacas y se convirtió en el epicentro de un terremoto existencial. Ante él no había solo una maleta con dinero, sino dos puertas que daban a dos infiernos distintos. La primera puerta era la de la prudencia, la del miedo. Podía cerrarla, salir de la bodega, fingir que nunca vio nada y volver a su vida. Volvería a ser el hombre invisible, el buen hombre que era, y a cambio vería a su hija consumirse lentamente, día tras día, hasta que su luz se extinguiera por completo.
Sería una muerte lenta, una tortura de impotencia que lo perseguiría hasta su propia tumba. La segunda puerta era la del caos. Tomar la maleta significaba comprarle una oportunidad a Sofía, una posibilidad real de vida, pero el precio era su propia alma, su paz, su futuro. Se convertiría en un hombre casado, una presa corriendo por su vida, con la sombra del cártel pisándole los talones para siempre. La reputación del cártel independiente de Acapulco era una bestia, mitológica alimentada con historias reales de una brutalidad sin límites. Santiago sintió el aliento helado de esa bestia en su nuca. Su mente, en un acto de autotortura, proyectó las imágenes de las que todo el mundo hablaba en susurros. Los cuerpos colgados de los puentes peatonales con narcomensajes clavados en el pecho, las fosas clandestinas en las colinas de las afueras, las historias de soplones a los que les cortaban la lengua. El Martillo, el líder del SIDA, era conocido por su crueldad metódica. Para él, el robo no sería una simple pérdida de dinero, sino una afrenta personal, una grieta en la armadura de terror que había construido. No se conformarían con matarlo, lo cazarían, lo desmantelarían pieza por pieza a él y a cualquiera que lo hubiera ayudado, y harían de su final un espectáculo para que nadie, nunca más, se atreviera a desafiarlos. El instinto más primario de su ser le gritaba que huyera, que cerrara la maleta y corriera sin mirar atrás. Pero entonces, la imagen de Sofía irrumpió en su mente, barriendo el miedo con la fuerza de un huracán. No era la imagen de la niña enferma, sino la de su hija vibrante y llena de vida. La recordó corriendo hacia él en la playa, con el vestido manchado de arena y una carcajada que era la música más pura que había conocido. Recordó el peso de su cuerpo dormido en sus brazos cuando la cargaba a la cama, su olor a champú de manzanilla, la forma en que sus deditos se aferraban a su meñique. Estos recuerdos eran anclas, las únicas cosas reales en un mundo que se desmoronaba. ¿Qué clase de hombre sería si permitía que todo eso desapareciera por cobardía? La muerte a manos del cártel era una posibilidad aterradora, pero la muerte de Sofía era una certeza insoportable. Una cosa era morir de un balazo y otra muy distinta era morir por dentro cada día, escuchando el silencio en la habitación de tu hija. Casi por instinto, su mano fue a su bolsillo trasero y sacó su cartera. El cuero estaba agrietado y, deformado por años de uso. Abrió el compartimento de las fotos y sacó la imagen de Sofía. Estaba descolorida por el sol y doblada en las esquinas. En la foto, Sofía lo miraba directamente, con una confianza absoluta en sus ojos, la fe ciega que una hija tiene en su padre, en su héroe. En ese momento, la ecuación se simplificó hasta volverse brutalmente clara. De un lado, la foto de su hija. Del otro, una maleta llena de papeles verdes. El dinero dejó de ser un objeto para convertirse en un concepto. Eran años de vida, eran glóbulos blancos sanos, era el sonido de la risa de Sofía resonando de nuevo en su casa. Ya no era dinero del narco, era el puto milagro que había estado pidiendo de rodillas. Era la vida de su hija, empaquetada al vacío y con un precio de $6 millones. Una idea peligrosa, una chispa de arrogancia nacida de la más pura desesperación, se encendió en su mente. Era un don nadie, un simple amaquero. ¿Quién carajos iba a pensar en él? Cuando el Martillo descubriera el robo, buscaría entre sus propias filas, pensaría en una traición, en un cártel rival, en algún lugarteniente ambicioso. Jamás, ni en 1.000.000 de años, su radar apuntaría a un pobre diablo como él, a un hombre tan insignificante que era prácticamente invisible. Su invisibilidad, que siempre había sido su maldición, su símbolo de fracaso, de repente se le antojaba su mejor arma, su único escudo. Podía hacerlo. Podía tomar el dinero y simplemente desaparecer en la vasta inmensidad de México, borrarse del mapa antes de que supieran siquiera a quién buscar. Por primera vez, se sintió agradecido de ser el hombre que nadie notaba. El debate interno cesó. El estruendo de sus pensamientos se apagó, dando paso a una calma fría y absoluta. El miedo no se había ido, seguía ahí, un nudo de hielo en la boca del estómago,
pero ahora estaba supeditado a un propósito más grande. Un cambio se operó en su interior. La mirada suplicante del padre desesperado fue reemplazada por la mirada calculadora de un fugitivo. El hombre que se había pasado la vida agachando la cabeza, el que siempre decía «sí, patrón», murió en ese instante sobre el suelo polvoriento de la bodega. En su lugar nació otro ser, uno más duro, más afilado, un hombre dispuesto a todo. Ya no era una víctima esperando el golpe final del destino. Ahora, él era quien daba el golpe. No por codicia, no por poder, sino por el motivo más antiguo y salvaje de todos, la protección de su cría. Cerró la cartera y la guardó. Luego, con un movimiento deliberado y sin un solo temblor en las manos, cerró la maleta deportiva. El sonido del cierre fue el punto final de su vida anterior. Se puso de pie, sintiendo el peso de la decisión en cada músculo. Agarró una de sus hamacas más grandes, una de un tejido tupido con los colores del arco iris, y la abrió como si fuera un sudario. Con un gruñido por el esfuerzo, levantó la maleta del diablo y la metió dentro del saco de la hamaca, ocultando el negro fúnebre de la lona bajo la alegría falsa de los hilos de colores. Se echó el bulto al hombro, un peso casi insoportable que era mucho más que $6 millones. Era el peso de una vida comprada y de una muerte asegurada. Salió de la bodega sin mirar atrás, cerró la puerta con cuidado y se disolvió en las sombras crecientes de la noche acapulqueña. El robo no había sido el final de nada, sino el brutal comienzo de todo. El peso de los $6 millones era un ancla que amenazaba con hundirlo en el asfalto. Cada paso que Santiago daba por las calles sin pavimentar de la Emiliano Zapata era una apuesta. El saco de hamaca, usualmente una herramienta de su oficio, se había transformado en un bulto grotesco y pesado que desfiguraba su silueta en la noche. No podía ir a su casa. Su hogar, el único refugio que había conocido, era ahora la boca del lobo, el primer lugar donde buscarían. Su mente, una coctelera de pánico y adrenalina, trabajaba con una lucidez febril. Tenía que deshacerse del dinero, al menos de la mayor parte. Necesitaba ser ágil, un fantasma. Se movió a través de un laberinto de callejones que conocía como la palma de su mano, un mapa de atajos y puntos ciegos grabado a fuego en su memoria por años de caminarlo. El plan se formaba en su cabeza a cada paso. Primero, esconder el tesoro maldito. Segundo, conseguir transporte. Tercero, desaparecer en la sierra. Recordó un lugar de su infancia, una vieja cisterna de agua abandonada en las faldas del cerro que limitaba la colonia. Un monstruo de concreto olvidado cubierto de maleza y grafitis, a donde los adultos advertían a los niños que no se acercaran. Era el escondite perfecto. Se deslizó hasta allí, con el oído atento al menor ruido. La entrada era un agujero oscuro que olía a tierra húmeda y a óxido. Bajó con dificultad, sus manos raspándose contra el concreto rugoso. Adentro, en la oscuridad casi total, encontró un rollo de plástico grueso que algún albañil había dejado olvidado. Envolvió la maleta con varias capas como si momificara un cadáver y la ocultó en el rincón más profundo, bajo una pila de escombros. De la fortuna, sacó solo unos cuantos fajos de billetes, quizás $50,000, que guardó en una pequeña mochila. Se sentía más ligero, pero no menos condenado. El dinero estaba seguro por ahora. Él, no. Mientras Santiago aseguraba su botín, el silencioso regresaba a la bodega. Una llamada de su superior, un hombre paranoico por naturaleza, lo había obligado a volver. Mas, vale pecar de precavido, le había dicho. Se acercó con la arrogancia de quien cumple una orden estúpida, pero la arrogancia se evaporó al ver el candado. No estaba como lo había dejado. Su corazón, un músculo entrenado en la violencia y la calma, comenzó a latir con una furia descontrolada. Abrió la puerta de una patada. La bodega estaba igual, salvo por un detalle. El espacio detrás de las cajas de pesca estaba vacío. Un hueco, un abismo que se lo tragó entero. Se quedó paralizado, el sudor, frío recorriéndole la columna vertebral. No había error posible, la maleta no estaba. $6 millones se habían esfumado, y con ellos, su vida. En el estricto código del cártel, no existían los errores.
solo las traiciones y las sentencias de muerte. Sacó su teléfono con una mano que le temblaba por primera vez en años. Marcó el número que solo se usaba para emergencias. La voz al otro lado no gritó. Era peor. Era fría, calmada, quirúrgica. Era la voz de El Martillo, el silencioso. Apenas pudo balbucear: «Patrón, la maleta no está». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Podía sentir el engranaje de la muerte poniéndose en marcha a través de la línea telefónica. «Lo juró, patrón. Yo aseguré la puerta. Tiene que haber sido alguien que sabía». Las excusas sonaban patéticas incluso para él. La llamada terminó abruptamente. El silencioso se quedó de pie en medio del callejón, bajo la luz amarillenta de un farol solitario. No corrió. No había a dónde correr. El cártel tenía ojos en cada esquina. Simplemente se recargó en su coche, encendió un cigarrillo y esperó. Sabía que no tardarían en llegar por él, y sabía que no vendrían a hacerle preguntas. Santiago, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, llegó a las orillas de la laguna de Coyuca. El agua negra reflejaba las estrellas, un espejo salpicado de diamantes. Necesitaba cruzar al otro lado, donde comenzaban las veredas que se internaban en la Sierra Madre del Sur. Se acercó a la choza de Isidro, un viejo pescador con la piel tan agrietada como la tierra seca. Eran conocidos de años, unidos por esa solidaridad tácita de los que viven al día. Santiago no le contó la verdad, solo una versión editada. «Tengo una bronca muy cabrona, Isidro. Necesito que me cruces y te olvides de mi cara». Puso sobre la mesa un fajo de billetes que representaba más dinero del que el anciano había visto en su vida. Los ojos de Isidro se abrieron como platos, viendo en esos billetes la solución a sus propias deudas, a sus propias miserias. Después de una larga y tensa vacilación, asintió. La lealtad y la necesidad pueden ser una combinación muy peligrosa. La maquinaria del SIDA era una bestia eficiente y sin alma. Minutos después de la llamada, un equipo de sicarios, los limpiadores, llegó a la bodega. No eran policías buscando huellas, eran carniceros buscando carne. Se dispersaron por el muelle. Su presencia era una onda de miedo que silenciaba los callejones. No necesitaron mucho tiempo. El dueño de una pequeña tienda de abarrotes, un hombre aterrorizado que había visto a Santiago pasar, habló bajo la presión de una mirada que prometía un dolor indecible. «El de las hamacas pasó por aquí hace un rato. Llevaba una muy pesada». La tienda tenía una cámara de seguridad barata que apuntaba a la calle. Revisaron la grabación, y ahí estaba él, una figura fantasmal en blanco y negro. Santiago Morales, caminando con un propósito oscuro, cargando el bulto que escondía su pecado. El hombre invisible acababa de adquirir un rostro. La pequeña panga de Isidro se deslizaba sobre el agua negra de la laguna. El motor de 2 tiempos tosía suavemente, el único sonido además de los cantos de los insectos nocturnos que venían de la orilla lejana. Por un instante, bajo el manto de la noche estrellada, Santiago sintió una falsa sensación de paz. El aire era fresco, olía a manglar y a tierra mojada. Quizás podría lograrlo. Quizás realmente podría desaparecer. En ese mismo instante, al otro lado de la laguna, 2 camionetas sin luces se detenían frente a la humilde choza de Isidro. Los sicarios habían conseguido el nombre del pescador de otro lanchero al que le refrescaron la memoria. Mientras Santiago ponía el primer pie en la orilla opuesta, el umbral de su nueva vida como fugitivo, una sola detonación ahogada rompía el silencio en la distancia. Isidro no volvería a pescar. El primer pago por los $6 millones acababa de cobrarse en sangre. La huida de Patty. Santiago no fue una carrera frenética, sino un ascenso tortuoso al infierno verde de la Sierra Madre del Sur. Cada paso era una batalla contra la vegetación que se aferraba a su ropa como garras, contra la humedad que le robaba el aliento y contra sus propios músculos, acostumbrados a la arena plana y no a las pendientes traicioneras. El sonido de un solo disparo que había escuchado a lo lejos, sobre la laguna, rebotaba en su cráneo. Se decía a sí mismo que era un cazador, un campesino, cualquier cosa para no admitir la verdad, que la primera pieza en su tablero de ajedrez sangriento ya había caído. El miedo era un compañero constante.
agazapado en el zumbido de los insectos, en el crujido de las ramas bajo sus pies, en la mirada vacía de los ojos de una serpiente que se cruzó en su camino. Era un hombre de mar ahogándose en un océano de árboles, completamente fuera de su elemento. Después de 2 días de un avance brutal, guiado por recuerdos borrosos de un viaje que había hecho años atrás para comprar fibras de palma, encontró la cabaña. Estaba casi devorada por la maleza, un refugio de madera y lámina que parecía haber brotado de la propia montaña. En el umbral, con una escopeta vieja descansando en sus brazos, estaba Mateo. El hombre era un reflejo de su entorno, duro, callado, con una mirada que no ofrecía consuelo, solo un análisis frío de la situación. No hubo un abrazo, ni un saludo caluroso. Mateo lo miró de arriba a abajo, vio la desesperación en sus ojos, la ropa desgarrada, y supo que el mundo del que había huido por fin lo había encontrado. Santiago, al borde del colapso físico y mental, tuvo que apelar al pasado, a una deuda de honor que esperaba que la memoria y el aislamiento de Mateo no hubieran borrado por completo. Mateo era un hombre regido por un código de honor tan rígido e inflexible como su espalda de exmilitar. Odiaba las deudas y le debía la vida, o al menos su libertad, a Santiago. Años atrás, Santiago había sido el único testigo que se atrevió a declarar en su favor cuando unos policías corruptos le sembraron un paquete de droga para quitarle sus tierras. Ese acto de decencia le había costado a Santiago semanas de acoso y amenazas, pero había salvado a Mateo de pasar el resto de su vida en una celda. Ahora, viendo el estado de su viejo amigo, Mateo no necesitaba explicaciones. Reconocía la mirada de una presa, el olor a pólvora y a miedo. A regañadientes lo hizo pasar. No era un acto de amistad, sino el pago de una cuenta pendiente. Le dio agua, un poco de comida y una advertencia clara. Su refugio era temporal, una simple parada en el camino al infierno. Los días siguientes, Mateo sometió a Santiago a un entrenamiento brutal. Le enseñó a caminar sin dejar rastro, a usar el terreno para ocultarse, a encontrar el norte guiándose por las estrellas. Le estaba enseñando a desaprender sus hábitos de hombre de ciudad y a pensar como un animal acosado, como un guerrillero. Una noche, mientras limpiaban un rifle viejo, escuchaban un pequeño radio de pilas que apenas lograba captar una señal de la costa. Un locutor, con voz grave, informó sobre la ejecución de un pescador en Coyuca de Benítez y cómo el puerto de Acapulco estaba prácticamente sitiado por el SIDA, que ofrecía una recompensa millonaria por información que llevara a la captura de un tal Santiago Morales, vendedor de hamacas. Mostraron su foto en las noticias. La invisibilidad de Santiago se hizo añicos. Su nombre y su rostro estaban ahora, en boca de todos, una sentencia de muerte transmitida por las ondas de radio. La trampa se está cerrando sobre Santiago, un hombre común empujado al límite, con el peso de un cártel sobre sus hombros. Su historia es un viaje al corazón de la oscuridad, y apenas estamos comenzando. Si esta crónica de supervivencia te tiene al borde del asiento, haz una pausa. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un segundo de esta cacería implacable. Y déjanos un comentario. Dinos desde qué ciudad del mundo estás conteniendo la respiración junto a Santiago. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que de otro modo se perderían en el silencio. Con la noticia de la recompensa, la cabaña de Mateo dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa mortal. Vendrán por ti, dijo Mateo con una calma aterradora. Usarán perros, soplones, drones si es necesario. No puedes quedarte aquí. La única opción que le quedaba, según el exmilitar, era buscar asilo en un lugar aún más profundo y peligroso de la sierra, la comunidad de Xolapa, un pequeño pueblo de indígenas desconfiados y armados hasta los dientes que odiaban al SIDA con toda su alma, pues el cártel llevaba años extorsionando sus cosechas de café y amapola. Mateo fue brutalmente honesto. Esa gente te mataría por un par de botas si les parece, pero odian más al cártel de lo que desconfían de los extraños. Es tu única puta oportunidad. Para Santiago ya no había opciones buenas, solo diferentes maneras de intentar sobrevivir un día más. El viaje a Xolapa fue tenso. Mateo lo acompañó hasta un punto y le dio las últimas instrucciones. Santiago llegó solo,
como un náufrago a una isla hostil. El pueblo era un puñado de casas de adobe y lámina, pero los hombres que lo recibieron no eran campesinos indefensos. Tenían rifles de caza y machetes, y sus ojos eran duros como pedernales. Lo llevaron ante un consejo de ancianos. Santiago, recordando el consejo de Mateo, no suplicó. Se presentó como un enemigo del enemigo de ellos. Les habló del dinero que había robado, dinero que les pertenecía a los mismos cabrones que les robaban a ellos. Les ofreció un pacto, no una limosna, una suma considerable de la lana del cártel a cambio de refugio. El dinero, les dijo, serviría para comprar armas de verdad, para convertir su pequeño pueblo en una fortaleza y mandar al diablo a los extorsionadores. Los ancianos se miraron, en sus rostros una mezcla de desconfianza y un brillo innegable de codicia y oportunidad. Lejos de la selva y las montañas, en una lujosa villa con vistas a la bahía de Acapulco, la paciencia de El Martillo se había agotado. Habían pasado semanas en las que el mejor cártel de la región, su imperio personal construido sobre sangre y miedo, no había podido encontrar a un miserable vendedor de hamacas. El dinero ya no era lo principal. Lo que estaba en juego era su autoridad, su reputación. En los barrios, en las cárceles, entre sus rivales, la historia de 1900. Santiago Morales empezaba a susurrarse, no como la de un ladrón, sino como la de una leyenda, un fantasma que se había burlado del diablo. El Martillo, un hombre que prefería el terror quirúrgico a la furia desmedida, sentía cómo su leyenda se erosionaba. La humillación era una carcoma en su orgullo y sabía que solo había una forma de detenerla, un acto de crueldad tan espectacular que borrara cualquier duda sobre quién mandaba en Acapulco. Reunió a sus lugartenientes en la terraza de mármol de 1900, su villa. El contraste entre la belleza del atardecer y la fealdad del plan que se estaba gestando era obsceno. «La bestia no sale de su cueva», dijo El Martillo. Su voz era un susurro calmado que helaba más que cualquier grito. «Así que vamos a incendiar la cueva con lo que más ama adentro». Su lógica era impecable y monstruosa. Habían investigado a fondo a Santiago Morales. Su único punto débil, su talón de Aquiles, era su hija enferma, Sofía. El plan no era secuestrarla ni hacerle daño. Directamente, eso sería demasiado burdo. La estrategia era mucho más sutil y sádica. Iban a convertir su santuario, el hospital donde luchaba por su vida, en su jaula. Iban a usar la esperanza de Santiago como el arma para destruirlo. La operación se ejecutó con una eficiencia escalofriante. Una docena de camionetas negras, sin placas, se deslizaron por las calles que rodeaban el Hospital General. Hombres corpulentos, con la inconfundible aura de violencia contenida, descendieron y tomaron posiciones estratégicas en cada entrada y salida. No llevaban armas largas a la vista, no gritaron, no amenazaron a nadie, no fue necesario. Su sola presencia era una declaración de guerra. El flujo de la vida en el hospital se coaguló. Las enfermeras se movían con la mirada baja. Los doctores hablaban en susurros. Los familiares de los pacientes sentían un miedo primordial que no podían nombrar. El aire se volvió denso, cargado de una amenaza silenciosa. El hospital entero, un lugar de sanación, se había transformado en una zona de secuestro a gran escala, con cientos de rehenes inocentes y una niña de 10 años como epicentro del terror. Mientras tanto, en Xolapa, Santiago vivía como un prisionero. La comunidad había aceptado su dinero y las armas nuevas ya estaban llegando a través de contactos en la sierra, pero la desconfianza hacia él era un muro de hielo. Lo mantenían aislado en una choza en el límite del pueblo, le daban comida 2 veces al día y lo trataban con una mezcla de desprecio y miedo. Para ellos era un mal necesario, un catalizador para su propia rebelión, pero también el hombre que había traído la mirada del cártel a sus montañas. Santiago pasaba los días y las noches en un purgatorio de inacción. Había entregado su destino a otros y la falta de control, la ausencia de noticias sobre su hija, lo estaban devorando por dentro. Había robado para salvarla, pero ahora estaba más lejos de ella que nunca, atrapado en una jaula de montañas y sospechas. La amenaza no se publicó en los periódicos ni en la televisión.
Se deslizó por las venas de Acapulco como un veneno. Los orejas del cártel la difundieron en los mercados, en los sitios de taxis, en las cantinas. La consigna era simple y aterradora. El vendedor de hamacas, el Redeiro, tenía 48 horas para entregarse con el dinero. Si no lo hacía, el Hospital General sufriría un lamentable apagón. No habría violencia directa, solo el corte del suministro eléctrico que mantenía funcionando los respiradores, las incubadoras y las máquinas de diálisis. El martillo no solo estaba amenazando a Sofía, estaba amenazando a cada bebé prematuro, a cada anciano con neumonía, a cada paciente en estado crítico. Estaba convirtiendo a la opinión pública en un arma, obligando a la gente común a odiar al hombre que por su culpa ponía en riesgo a sus propios seres queridos. La noticia, como un buitre, voló desde la costa hasta las cimas de la sierra. Llegó a través del pequeño radio de baterías de Mateo, quien había subido a Xolapa para verificar el uso que le estaban dando a su inversión y para llevarle a Santiago algunas provisiones. Estaban sentados en la penumbra de la choza cuando el programa de música norteña fue interrumpido por un boletín urgente. Un reportero, con la voz cargada de un nerviosismo mal disimulado, hablaba de una tensa calma en el Hospital General, de una inexplicable presencia de seguridad privada y de serias preocupaciones por la integridad de la red eléctrica del edificio. No mencionó al cártel ni a Santiago por su nombre, pero no hacía falta. Cada palabra era una clave que encajaba perfectamente en la cerradura de la pesadilla de Santiago. El mundo de Santiago se derrumbó. El aire se escapó de sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El plan, su desesperado y estúpido plan, había sido un fracaso catastrófico. En su intento por salvar a Sofía, la había convertido en el centro de la diana. La sierra, que había sido su salvación, era ahora el muro de su celda, el obstáculo que le impedía correr a su lado. Se dio cuenta de la genialidad diabólica del martillo. Lo habían arrinconado de tal manera que cada segundo que pasaba escondido, cada bocanada de aire que tomaba como un hombre libre, era un acto de agresión directa contra su propia hija y contra docenas de inocentes. La culpa lo aplastó, una losa de concreto sobre su pecho. Ya no podía huir, ya no podía esconderse. Lo habían obligado a jugar su última carta. La cacería había terminado. Ahora la guerra estaba a punto de empezar. La noticia del ultimátum fue una chispa en un polvorín. En la choza de Santiago, el aire se llenó de una tensión insoportable. «Me entrego», dijo Santiago. Su voz era un susurro ronco, el sonido de un hombre roto. «Se acabó. Les daré el dinero». Mateo, que estaba limpiando una pistola con una calma casi insultante, ni siquiera levantó la vista. «No seas pendejo», replicó. Su voz era como grava. «Entregarte es morir, y ella muere contigo. Esta gente no tiene palabra, no negocian, solo aniquilan. Si te presentas con la lana te matarán, se quedarán con el dinero y luego irán al hospital a resolver el único cabo suelto que queda». Los ancianos de Xolapa, que habían sido convocados, murmuraban entre ellos. La rendición de Santiago era la salida más fácil para ellos, pero las palabras de Mateo resonaban con una verdad brutal que todos conocían. La paz con el cártel nunca era una opción. La desesperación, al llegar a su punto más bajo, se transformó en una extraña y peligrosa lucidez en la mente de Santiago. Se puso de pie, y por primera vez no había en él la postura de una víctima, sino la de un hombre que ya no tiene nada que perder. «Entonces, no me entrego», declaró, su mirada clavada en Mateo. «Los llamo, los traigo hacia mí. Les hago creer que voy a rendirme, pero será en mis términos, en un lugar que yo elija». La idea era una locura, un suicidio glorificado, pero tenía una lógica perversa: dejar de huir para convertirse en el cazador. Se giró hacia los ancianos, su voz ahora firme. «Necesito a sus hombres, necesito su ayuda. Él», dijo señalando a Mateo, «nos dirá cómo hacerlo. Les propongo una cosa. En lugar de esperar a que la guerra llegue a sus puertas, vamos a llevarle la guerra al cártel». Convencerlos fue una batalla en sí misma. Eran campesinos,
no soldados. Arriesgar sus vidas por un forastero iba en contra de todo su instinto de supervivencia. Santiago tuvo que apelar a su odio, a su orgullo herido. Si yo caigo, ¿de verdad creen que el martillo se olvidará de que me escondieron, de que usaron su dinero para comprar rifles? Vendrán aquí y arrasarán con todo solo para mandar un mensaje. Esta ya no es solo mi pelea, es la suya. La única diferencia es que hoy pueden pelear en una trampa que nosotros preparemos. Mañana tendrán que pelear en sus casas mientras ven cómo arden. Mateo intervino, su voz de exmilitar añadiendo un peso táctico a la propuesta. Habló de probabilidades, de estrategia, de la oportunidad única de golpear al enemigo en un terreno neutral. Finalmente, tras una larga y tensa deliberación, el anciano principal asintió. La alianza de sangre estaba sellada. El campo de batalla fue elegido por Mateo. Descartó la sierra, un terreno que ellos conocían pero que permitiría al cártel usar su número para rodearlos. Tiene que ser cerca de la costa, para que se lo crean, explicó, dibujando un mapa rudimentario en la tierra. Un lugar lo suficientemente grande para una emboscada y lo suficientemente complejo para que unos pocos parezcan muchos. Eligió una antigua fábrica procesadora de coco abandonada en las afueras de Barra Vieja. Un esqueleto de metal oxidado y concreto carcomido por el salitre. Un laberinto de pasarelas, tanques y maquinaria enmohecida. Un lugar perfecto para esconderse, para dividir al enemigo, para crear el caos. La noticia de una tormenta tropical que se acercaba a la costa selló la decisión. La usarían como un arma más. El viento y la lluvia serían sus aliados, enmascarando sus movimientos y sus sonidos. La comunicación con el enemigo fue el siguiente paso. Usando un teléfono de prepago, de esos que se compran y se tiran, Santiago envió un mensaje de texto a un número conocido por ser un canal de información del cártel. El mensaje era corto y directo. Se identificó como El Redeiro. Dijo que aceptaba los términos. Cambiaría el dinero por la seguridad de su hija y un salvoconducto para salir del país. Exigió que la energía del hospital fuera garantizada. Propuso el lugar, la vieja fábrica de coco, y la hora, en 2 días, a la medianoche, en el apogeo de la tormenta. Cada palabra estaba calculada para parecer la de un hombre desesperado y derrotado, un hombre que ponía condiciones ridículas para mantener una ilusión de control. Sabía que el martillo olería la sangre y la desesperación, y que la arrogancia lo haría caminar directamente hacia la boca del lobo. La comunidad de Xolapa se transformó en un campamento militar improvisado. Las armas recién compradas, fusiles de asalto y escopetas de repetición fueron distribuidas. Eran una mejora significativa sobre sus viejos rifles de caza. Mateo, ahora en su elemento, se convirtió en un comandante implacable. No les enseñaba a disparar en línea, sino a moverse entre las sombras, a comunicarse con señas, a preparar emboscadas sencillas pero letales. Pasaron horas estudiando los dibujos de la fábrica. Designaron puntos de fuego cruzado, rutas de escape, zonas donde crearían cuellos de botella con escombros y trampas improvisadas. Santiago, el hombre que solo sabía de nudos para hamacas, ahora aprendía sobre la ciencia brutal de la guerra de guerrillas, absorbiendo cada lección con una concentración febril. Su torpeza inicial fue reemplazada por una eficiencia sombría. La noche antes de partir hacia la costa, una calma extraña se apoderó del pueblo. La tormenta anunciada ya se sentía en el aire, una pesadez eléctrica que hacía difícil respirar. Los hombres limpiaban sus armas en silencio, sus rostros eran máscaras de miedo y determinación. Santiago se apartó de todos, buscando un momento de soledad. Sacó por última vez la fotografía de Sofía. La miró bajo la luz temblorosa de un quinqué. Ya no sentía el pánico de los días anteriores. En su lugar, había una resignación gélida. Entendía que probablemente no saldría vivo de esa fábrica. Su objetivo ya no era sobrevivir, sino crear una carnicería tan caótica y ruidosa que las autoridades no tuvieran más remedio que intervenir, que asegurar el hospital, que darle a Sofía una mínima oportunidad. Ya no luchaba por su vida, sino por el valor de su muerte. La tormenta tropical se abatió sobre Barra Vieja con la furia de un dios vengativo. La lluvia no caía.
Se disparaba en ráfagas horizontales que golpeaban la carcasa metálica de la fábrica de coco, produciendo un estruendo ensordecedor. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la escena, revelando un esqueleto de óxido y sombras. Dentro, Santiago esperaba. Era el cebo, el corazón inmóvil de la trampa. Pronto, el rugido de la tormenta fue acompañado por el sonido más grave de los motores de varias camionetas. Las portezuelas se cerraron con golpes secos y metálicos. Un equipo de sicarios, una docena de hombres comandados por un lugarteniente conocido como Navajas, entró en la fábrica. Se movían con la arrogancia de los depredadores, pero el caos de minutos industriales. La tormenta era un enemigo que no habían anticipado, un aliado invisible que ya estaba del lado de Santiago. Navajas, un hombre con una cicatriz que le partía el labio y una reputación de brutalidad, no era estúpido. Hizo señas a 3 de sus hombres para que barrieran la planta principal mientras el resto aseguraba el perímetro. Era el movimiento predecible que Mateo había anticipado. Desde una plataforma elevada, oculto en la oscuridad, Santiago tiró de una cuerda engrasada. Una sección del techo de lámina, debilitada previamente, se desplomó con un estruendo cataclísmico. La avalancha de metal oxidado no mató a los sicarios, pero los separó del grupo principal, aturdiéndolos y sembrando la primera semilla de pánico. El ruido, aunque tremendo, fue casi devorado por un trueno que hizo vibrar el suelo. La partida de ajedrez había comenzado y Santiago acababa de sacrificar su primer peón para poner en jaque al rey. En ese instante, los cazadores se convirtieron en la presa. Los hombres de Xolapa, apostados en las sombras del perímetro de la fábrica, comenzaron su macabro trabajo. No era un asalto frontal, sino una guerra de fantasmas. Un disparo solitario y preciso desde la oscuridad destrozó la rodilla de un sicario que vigilaba el flanco derecho. Otro, que intentaba comunicarse por radio, fue arrastrado hacia la maleza por 2 sombras que se movieron con la velocidad de los jaguares. Los sicarios, entrenados para el combate urbano y las ejecuciones a quemarropa, estaban fuera de su elemento. Empezaron a disparar a las sombras, sus ráfagas de fusil de asalto iluminando la lluvia y revelando solo maquinaria oxidada y paredes de concreto. La paranoia se extendió entre ellos como un virus. Cada sombra, cada eco del viento, era ahora un enemigo potencial. El papel de Santiago en esta ópera de violencia era el de director de orquesta. No era un soldado, era el señuelo. Corría por las pasarelas superiores, una silueta fugaz vista por el rabillo del ojo. Un ruido de metal en la distancia, atrayendo al grupo principal de sicarios y a Navajas, hacia el corazón del laberinto industrial. Navajas, enfurecido por la incompetencia de sus hombres y cegado por el ego, mordió el anzuelo. Quería la cabeza del redeiro para él. «Sepárense, inútiles, encuéntrenlo», gritó por encima del estruendo de la tormenta, cometiendo el error táctico que Mateo le había asegurado que cometería. El orgullo era un lujo que, esa noche, le costaría muy caro. Cada paso que daba hacia el interior de la fábrica era un paso más hacia su propia tumba. La persecución culminó en la pasarela más alta y expuesta de la fábrica, un delgado puente de metal que se balanceaba con cada ráfaga de viento, a 30 metros sobre un amasijo de engranajes y prensas oxidadas. Santiago llegó al final del camino. Estaba atrapado. Navajas se acercó lentamente, saboreando el momento. La lluvia le pegaba en la cara, pero la sonrisa en su rostro era de puro éxtasis depredador. «¿Creíste que podías jugar conmigo, amaquero de mierda?», siseó levantando su pistola. Abajo, el caos de la batalla esporádica continuaba, pero en esa pasarela el tiempo pareció detenerse. Navajas apuntó al centro de la frente de Santiago. No iba a ser una muerte rápida. Quería disfrutarla. Quería ver cómo se rompía el hombre que lo había humillado. Justo cuando el dedo de Navajas comenzaba a presionar el gatillo, un nuevo infierno se desató. Una andanada de fuego automático, pesado y coordinado, estalló desde la entrada principal de la fábrica. No eran los disparos aislados de los campesinos, era un asalto en toda regla. Mateo, al frente de un pequeño grupo armado con los rifles nuevos, había decidido cambiar el plan.
La guerra de guerrillas se había convertido en un asalto frontal. Habían venido a cobrar su deuda, no solo en dinero, sino en sangre. El ataque sorpresa rompió la columna vertebral de la diezmada fuerza de sicarios, atrapándolos en un fuego cruzado mortal entre los fantasmas de la periferia y los demonios de la entrada. La trampa se había cerrado por completo. El repentino asalto obligó a Navajas a girarse por una fracción de segundo, un error fatal. En ese instante, Santiago no atacó al hombre, atacó la estructura. Con toda la fuerza de su desesperación, empujó una pesada palanca de control que estaba soldada a la barandilla. El mecanismo, congelado por el óxido, cedió con un chirrido agónico, haciendo que toda la sección de la pasarela se inclinara violentamente. Navajas soltó un grito ahogado por el viento, sus botas resbalando sobre el metal mojado. Perdió el equilibrio y cayó al vacío. Su grito cortado abruptamente por el sonido sordo y brutal de su cuerpo impactando contra la maquinaria de abajo. En medio del caos reinante, con las balas de Mateo y su gente silbando sobre su cabeza, Santiago agarró la mochila con el dinero y corrió en dirección opuesta, hacia una salida de emergencia que habían localizado previamente. Se lanzó hacia la noche y la tormenta, dejando atrás el sonido de la batalla. Corrió sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo, la adrenalina cantando en sus venas. La fábrica era ahora una caja de truenos y relámpagos artificiales, una pira funeraria para el orgullo del SIDA. El equipo de Navajas fue aniquilado casi en su totalidad. Los pocos supervivientes huyeron en desbandada hacia la oscuridad. Mateo y los hombres de Xolapa, tras causar el máximo daño posible, se desvanecieron en la sierra antes de que cualquier autoridad pudiera siquiera empezar a entender lo que había sucedido. Habían ganado una batalla imposible, pero al hacerlo habían firmado una declaración de guerra a muerte contra el cártel más peligroso de la costa. Santiago había escapado, pero el precio de su libertad acababa de subir exponencialmente. Corrió a través de una cortina de agua y viento, con el único norte de alejarse del infierno de metal y disparos que había dejado atrás. La tormenta, que había sido su cómplice, ahora era un obstáculo que convertía la selva en una trampa de lodo y ramas traicioneras. El cansancio era un animal que le mordía los talones, pero la adrenalina era un combustible más potente. La mochila, con la fracción del dinero que había logrado salvar, le golpeaba la espalda a cada zancada, un recordatorio del precio de cada uno de sus pasos. No sentía euforia por haber sobrevivido, ni alivio, solo un vacío inmenso. Había desatado una guerra, y él, el soldado más improbable, ahora estaba solo de nuevo, un fantasma huyendo de los ecos de su propia batalla, con el sabor a pólvora y a lluvia en la boca. Días más tarde, en la terminal de autobuses de un pueblo polvoriento y olvidado en el interior de Guerrero, se reunió con Mateo. El exmilitar tenía la mirada sombría de un hombre que ha visto demasiada muerte. Le confirmó el éxito de la operación. El equipo de Navajas había sido aniquilado, un golpe devastador para el prestigio del SIDA, pero la victoria tenía un sabor amargo. El martillo está como un perro rabioso, le informó Mateo. Ha puesto precio a la cabeza de cada hombre, mujer y niño de Xolapa. Esto no se ha acabado, Santiago, apenas empieza. Mateo había logrado recuperar el resto del dinero de la cisterna justo antes de que los soplones del cártel empezaran a peinar la zona. La fortuna estaba de nuevo reunida, pero ahora ardía con el fuego de la venganza y la sangre derramada. El siguiente paso era el más crucial. El dinero no servía de nada, sino llegaba a su destino. Mateo, a través de su red de contactos de sus días en el ejército, activó un complejo mecanismo de lavado de dinero. El efectivo se entregó a un intermediario en una ciudad del norte. Se convirtió en transferencias fantasma que rebotaron en paraísos fiscales y finalmente se materializó como un pago anónimo y legal en las cuentas de la Clínica de Especialidades en la Ciudad de México. Santiago le entregó a Mateo casi todo el dinero, quedándose solo con lo indispensable para desaparecer. En ese momento, al transferir la fortuna, cumplió su misión. Había comprado la vida de su hija, pero el costo era que nunca podría estar a su lado para verla disfrutarla. Santiago Morales
Tenía que morir para que Sofía pudiera vivir. Con el dinero restante, Mateo le compró una nueva identidad. Le entregó una credencial de elector y un acta de nacimiento falsas, pero de alta calidad. Su nuevo nombre era Elías Rojas, un jornalero del sur, un hombre sin historia, sin familia, sin rostro. «Practica la firma, acostúmbrate al nombre», le ordenó Mateo. El Santiago que conocíamos se quedó en esa fábrica. Santiago se miró en el espejo roto de un baño público y no se reconoció. Vio a un extraño, un hombre con la mirada de un fugitivo y el peso de varios muertos sobre los hombros. Había realizado el acto de amor más grande y para hacerlo había tenido que aniquilarse a sí mismo. Era un padre fantasma, un espectro condenado a vagar sin nombre. La separación fue la herida más profunda, la que nunca cicatrizaría. Para mantener a Sofía a salvo tenía que cortar todo lazo. Cualquier intento de contacto, una llamada, una carta, podría ser rastreado por el cártel, cuya sed de venganza era infinita. Su amor, de ahora en adelante, sería un acto de ausencia. Su protección sería su distancia. Se despidió de Mateo, un abrazo torpe y silencioso entre dos hombres rotos por la guerra. Sería la última vez que vería a su único amigo. Se subió a un autobús de segunda clase que se dirigía al sur, sin un destino claro, convirtiéndose en una cara más entre la multitud de hombres que buscan una nueva vida o huyen de una vieja. El camino por delante era un desierto de soledad. Pasaron 6 meses. Santiago, ahora Elías, había encontrado trabajo en una finca cafetalera en los Altos de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. El trabajo era duro, anónimo, y le permitía pasar desapercibido. Un día, un niño del pueblo le entregó una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de papel con un mensaje escueto, escrito en una clave que había acordado con Mateo. Las noticias eran devastadoras. El SIDA, en una operación masiva y brutal, había tendido una emboscada a Mateo en la sierra. Luchó hasta el final, como el soldado que era, llevándose a varios sicarios con él. La muerte de su amigo cayó sobre Santiago como una losa. Ahora, el peso de esa vida también estaba en su cuenta. El último hilo que lo conectaba con su pasado se había roto. Estaba, definitiva y absolutamente, solo en el mundo. 5 años después, en un parque soleado de la ciudad de Querétaro, una adolescente de 15 años, fuerte y saludable, corre tras un balón de fútbol. Su risa es clara y potente. Se llama Sofía Torres, vive con sus abuelos maternos y no recuerda casi nada del mar, ni de la enfermedad que casi le roba la vida. Para ella, su padre, Santiago Morales, fue un hombre bueno que murió en un accidente de pesca hace mucho tiempo. Conserva una foto suya, un recuerdo agridulce de un héroe, de una infancia lejana. La mentira que la protege fue el último y más doloroso sacrificio de su padre, un acto final de amor para asegurarle una vida sin sombras, sin miedo, sin mirar constantemente por encima del hombro. Ella está a salvo, es feliz. La misión de Santiago se ha cumplido. A miles de kilómetros de distancia, en una pequeña cooperativa de café en las montañas de Costa Rica, un hombre de 50 y tantos años, de piel curtida y manos callosas, ve el atardecer. Es conocido como Ricardo. Es un hombre callado, trabajador, que guarda para sí una tristeza antigua. En la pared de su modesta cabaña hay una sola fotografía reciente, una foto escolar de una sonriente Sofía, que le llegó a través de una cadena de contactos anónimos que un viejo amigo de Mateo estableció antes de morir. Cada noche Santiago la mira. El dolor de la ausencia es un fuego sordo que nunca se apaga, pero al ver la vida en los ojos de su hija, encuentra una especie de paz. No es felicidad, pero es suficiente. Ella vive. Ese fue el trato. Y él cumplió su parte. En Acapulco, el SIDA sigue existiendo, pero la leyenda de El Redeiro se niega a morir. Se ha convertido en un corrido susurrado en las cantinas, en un cuento que los pescadores relatan en las noches de luna llena. Los detalles cambian con cada narrador. Algunos dicen que se escapó en un narco submarino, otros que vive como un rey en Sudamérica, los más románticos, que construyó un hospital para niños con el dinero, para los sicarios,
Su nombre es una advertencia, la prueba de que el poder absoluto tiene grietas. Para la gente común, oprimida por la bota del cártel, su historia es una pequeña llama de esperanza en la oscuridad, la prueba de que hasta el hombre más insignificante puede desafiar a los dioses. Santiago Morales, el vendedor de hamacas, fue borrado del mundo, pero su fantasma permanece tejido en el alma de Acapulco. No fue un revolucionario, no buscaba justicia ni poder. Fue simplemente un padre empujado más allá del límite de la desesperación. Su acto de rebelión no derrocó al imperio, pero le dejó una cicatriz imborrable, una herida en su aura de invencibilidad que nunca sanaría del todo. Demostró que el amor por un hijo puede ser una fuerza más temible que cualquier ejército, una motivación tan pura y tan salvaje que es capaz de enfrentarse al mismo infierno con las manos vacías y una fotografía gastada en el bolsillo. Y así, la crónica llega a su fin. En las playas de Caleta y Caletilla, donde todo comenzó, el sol sigue cayendo a plomo y un nuevo vendedor, joven y anónimo, cuelga sus hamacas de colores brillantes. La vida sigue su curso, implacable e indiferente. Pero para aquellos que saben escuchar, más allá del murmullo de los turistas y el romper de las olas, se cuenta que en las noches de tormenta todavía se puede oír la historia del hombre que le robó al diablo para comprar un milagro. La leyenda de Santiago Morales, el hombre que, meciéndose en el vaivén del destino, se meció hasta desaparecer en la eternidad.